Ahí sí está grabando. Muy bien. Buenísimo. Perfecto. Super. Entonces, bueno, bienvenido a todos. Gracias ahí por la participación, por el interés, por inscribirse. Como les he comentado a otras personas que han participado en webinars con nosotros en Smart Placement, cada cierto tiempo hacemos actividades que son abiertas en el fondo para personas que no necesariamente pertenecen a nuestro programa, pero así, bueno, vamos como compartiendo conocimiento, ¿cierto? Conociendo de temáticas que son de interés, tanto para personas que estén trabajando, personas que quieran cambiarse de trabajo, personas que quieran evaluar la posibilidad de hacer algún cambio más a futuro, no tiene que ser algo inmediato, pero todo va sumando y nos va entregando herramientas o información que nos ayuda a enfrentar de mejor manera el proceso. Vale, perdón, te puedo pedir si puedes silenciar tu micrófono porque se genera como un eco y cuando quieras hablarlo ahí lo activas. Buenísimo, súper. Bueno, me presento para los que no me conocen, yo soy Joana Zunino, soy gerente general de Smart Placement. Smart Placement, les cuento un poco para los que no nos conocen, es una academia laboral. Nosotros tenemos diferentes tipos de programas que se enfocan en la empleabilidad de la persona en distintos aspectos de su desarrollo de carrera, porque en el fondo, si bien nos enfocamos al outplacement, que es el programa que tiene prioridad ayudar a las personas a cambiarse o encontrar un nuevo trabajo, también hay programas que apoyan en distintos aspectos, tanto en la consultoría de manera independiente, el desarrollo de algún negocio, emprendimiento desde cero, prepararse para ser director de empresa en algún momento de su desarrollo de carrera y también desarrollar habilidades más blandas en términos de coaching ejecutivo. ¿Ya? Así que ahí los invito a los que no nos conozcan a ingresar a nuestra página web, www.smartplacement.net. Hay una sección recursos donde hay artículos, tenemos podcast de distintos temas de interés, así que los dejo invitados tanto a los alumnos como a los alumnos de que puedan incorporarse a la página o revisar la información que les pueda ser útil a quien ustedes quieran. Dicho eso, les quiero contar un poco de lo que vamos a trabajar hoy día. La idea de este webinar es entender cómo funcionan los ATS, que me imagino que muchos de ustedes ya conocen el término, otros quizás no tienen ni idea en qué consiste, otros les ha tocado participar en procesos o postular con sistemas ATS, pero el sistema ATS es un sistema de seguimiento de candidatos, ¿ya? Y la idea es que a través de este webinar conozcamos en qué consiste, cómo lo podemos ocupar o cómo podemos aprovechar ciertas cosas para poder pasar los filtros que hacen los ATS y otras consideraciones que nos puedan ayudar en los procesos de postulación que hagamos nosotros cambiando de trabajo o buscando un nuevo trabajo, ¿ya? Les quiero comentar que cualquier pregunta que tengan, si la pueden escribir en el chat, ahí Valeria, una de nuestras coaches, nos va a ir comentando cuando se junte cierta cantidad de preguntas para poder resolverla, o también podemos dejar algunas para el final del webinar, así que también ahí les damos la posibilidad de que vayan haciendo las consultas que quieran y la idea es que les quede la información lo más clara posible, ¿ya? Entonces, ya les conté que era Smart Placement y bueno, ¿por qué se nos surge este interés de poder hacer este webinar? Porque en el día a día, en el fondo del outplacement o del acompañamiento a nuestros alumnos o personas que nos preguntan qué tipo de servicio ofrecemos, escuchamos con mucha habitualidad esto de, ¿sabes qué? Postulo y no me llaman a las ofertas o en el fondo, o de repente postulo a cargos en donde son habilidades muy parecidas a las que yo he hecho, experiencia muy parecida a la que yo he tenido, pero tampoco sigo avanzando en el proceso. Entonces, ¿qué está pasando en eso? Obviamente hay un montón de motivos, no solamente lo que vamos a trabajar ahora, pero esto es uno más y pueden ser los tan famosos y quizás un poco odiados paralelamente ATS, ¿ya? ¿Qué significa esto? Hoy en día, sobre todo post pandemia o durante la pandemia, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, la automatización, los sistemas de apoyo, que ayuden en el fondo a mejorar o disminuir los tiempos de búsquedas de candidatos, llegaron para quedarse, ¿ya? Por lo que hoy en día la inteligencia artificial nos traspasa transversalmente en distintas áreas y no deja de ser una área importante el tema del reclutamiento y la selección de candidatos, ¿ya?
Entonces, todo lo que tiene que ver con la digitalización del proceso de selección está siendo algo importante en términos de conocer cómo funciona este proceso digital, aprender a enfrentarlo de la mejor manera, porque las empresas, yo diría con cada vez más habitualidad, están incorporando este tipo de sistemas para, en el fondo, agilizar los tiempos y el proceso de selección, ¿ya? ¿Por qué las compañías contratan o incorporan herramientas o tecnología digital en los procesos de contratación? Bueno, primero porque les permite, en el fondo, hacer más eficientes grandes búsquedas o volúmenes de búsqueda, porque los ATS o los sistemas, estos tipos de software, te permiten llevar paralelamente distintas búsquedas, te permite, en el fondo, filtrar con mayor facilidad una gran cantidad de candidatos que postulan a las posiciones, permite automatizar tareas desde la parte de reclutamiento interno de las empresas o de las consultoras, permite en el fondo programar envío a los candidatos, filtrar los perfiles, generar comentarios de los candidatos para que otras personas de la empresa o del área puedan revisar esos comentarios. También permite, por ejemplo, recomendar un candidato cuando no ha quedado para un proceso que yo estoy buscando en el área de reclutamiento, por ejemplo, para logística, lo puedo recomendar para el área de operaciones con cierto tipo de tips, para que el área también lo considere para otro proceso, permite hacer seguimiento, entonces finalmente automatiza un montón de tareas manuales que finalmente terminaban haciendo las personas de reclutamiento y selección, que obviamente cuando llevan procesos muy masivos o muchos procesos paralelamente cuesta de manejar. También permite dar visibilidad y mayor alcance a las publicaciones que hace una compañía, porque el ATS, este software permite publicar las ofertas que hace una empresa en distintos portales paralelamente. Por lo tanto, el alcance puede ser mayor en términos de mostrar la posición a distintos tipos de candidatos, ¿ya? ¿Qué más? También, finalmente, lo que propone el ATS es que el filtro de candidatos sea más basado en datos que en una mirada más subjetiva del seleccionador o del reclutador. Efectivamente, el proceso siempre va a tener una mirada subjetiva porque la intervención humana está en el proceso. De hecho, la programación del ATS está hecha por una persona humana, pero al definir ciertos filtros o parámetros para ciertas posiciones, permite que de alguna manera se evite ese sesgo subjetivo que puede tener la persona y se base en datos concretos estandarizados desde antes, ¿ya? También facilita a las compañías que en un solo lugar podemos recopilar toda la información de los candidatos en relación a su experiencia, a los años de trabajo que tienen, a las profesiones, a la preparación académica, al manejo de ciertas habilidades. Entonces, en el fondo, centralizamos toda la información de los candidatos, o las empresas centralizan toda la información de los candidatos a través de estos sistemas, ¿ya? Ahora, principalmente, ¿qué es el ATS? Como para que quede bien claro a las personas que no les suena mucho qué es. El ATS, como les decía, es un sistema de seguimiento de candidatos y son herramientas de software que las empresas o las consultoras también, Headhunter o empresas de recursos humanos, utilizan para gestionar el proceso de selección de manera más eficiente, ¿ya? La idea es que el ATS permite clasificar, filtrar y gestionar todo el proceso de contratación, ¿ya? Entonces, obviamente las empresas sí disminuyen sus tiempos y automatizan tareas como habíamos comentado, ¿ya? Hoy en día, los ATS funcionan hace harto tiempo, hace hartos años. Lo que pasa es que hoy en día está más en boga y es algo que la gente como comenta mucho o está muy pendiente en cómo funciona, pero lleva mucho tiempo en el mercado. Yo diría que las grandes empresas todas trabajan con ATS. No puedo generalizar, pero diría que la gran mayoría trabaja con ATS. Y incluso, leyendo un par de artículos de actualidad en términos del ATS, salen que compañías medianas, incluso algunas más chiquititas, también están ocupando los ATS como un sistema que ayude en la contratación de candidatos, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona el ATS? El ATS lo que hace es que, como permite hacer el proceso integral de contratación, o sea, desde la recopilación de los currículums de los candidatos que postulan hasta la contratación final, o sea, permite hacer todo el proceso, ¿ya? Ahora, es importante mencionar que existen diversos ATS, o sea, no hay que un ATS y que toda la empresa ocupan ese mismo ATS, sino que hay distintos sistemas
cada compañía ocupa un sistema distinto, o obviamente se pueden repetir, pero no tenemos siempre la claridad de saber cuál software ocupa cada compañía. Por lo tanto, hay algunos que tienen más facilidad para filtrar en ciertos términos, otros que no reconocen ciertas cosas. Por lo tanto, la información que nosotros les queremos entregar aquí es como general. Finalmente van a haber excepciones, no todo va a ser igual. Finalmente esto lo que permite es ayudar o contribuir de alguna manera a que manejemos de mejor manera el proceso de postulación online, ¿ya? Pero obviamente no es una generalidad y no todas las compañías trabajan con el mismo sistema. Entonces, al permitir ser un proceso integral de contratación, lo que hace el ATS es inicialmente recopilar currículums, ¿ya? Y también información relevante de los candidatos, por ejemplo, cartas de presentación, cartas de motivación, va a depender obviamente de la oferta y del software. Y lo que hace es que recopila currículum a través de distintos sistemas de publicación de la oferta. Como les decía, la empresa puede decidir publicar en trabajando.com, en LinkedIn, en Indeed y en, no sé, CompuTrabajo, ¿ya? Entonces la compañía, y en el portal de su propia empresa, por ejemplo. Entonces la empresa decide cuál va a ser el medio por el cual va a exponer su oferta, ¿ya? Lo que también permite la ATS es organizar y jerarquizar los perfiles que han postulado a la posición. Por lo tanto, de acuerdo a una serie de parámetros que define el reclutador al publicar la posición y a través de algoritmos y herramientas que tiene el software, lo que permite es organizar y filtrar y designar un puntaje a las personas que han postulado a ese requisito o esa oferta, ¿ya? Y la idea es que las personas que tengan las mayores características o palabras clave o distintas cosas que vamos a ver ahora, tengan una mejor puntuación y permitan así ir avanzando en el proceso de selección, ¿ya? ¿Qué hace también el currículo, o sea, el ATS, perdón? Como les decía, al ocupar algoritmos y tecnología, analiza y clasifica a los candidatos y los compara de acuerdo al requisito que tiene el puesto o la oferta que se ha hecho, ¿ya? Permite filtrar de acuerdo a distintos criterios que los vamos a revisar, pero que van en el orden de la experiencia laboral, la preparación académica, la ubicación geográfica del candidato, los años de experiencia en cierto rol, habilidades específicas, por ejemplo, manejo de idioma, manejo de algún software, alguna certificación. Entonces, todas esas cosas permiten hacer filtros más rápidos para que el proceso vaya avanzando con los candidatos que más calcen con la posición que la compañía ha publicado, ¿ya? Como les decía, facilita la gestión y el seguimiento al centralizar en el fondo todo en el sistema, permite que los reclutadores mantengan un registro actualizado de los perfiles y del avance del proceso en cada candidato. Y además el sistema lo que hace es indexa la información extraída del currículum y del perfil y arma todo un perfil para el candidato. Ahí les voy a mostrar una fotito después, una imagen en donde muestra más o menos cómo funciona un tipo de ATS desde el otro lado cuando ve a un candidato en términos de rankearlo por habilidades o también años de experiencia, ¿ya? Entonces así los va clasificando. Ahora, dicho lo anterior, ¿cuáles son los filtros que habitualmente ocupan los ATS? Uno, las palabras clave, o sea, ¿qué palabras claves contiene el currículum que están alineadas con la oferta o con los requerimientos que hizo el reclutador? ¿Ya? Ya vamos a ver en profundidad el tema de las palabras claves, pero eso es un tipo de filtro. Otro filtro importante es el tema de la experiencia, o sea, cuánto ha sido la duración de la persona en los distintos puestos que ha tenido y en el puesto en particular que se está buscando, si el nombre está alineado con el nombre que busca la compañía en términos de cargo, el nivel de responsabilidad que ha tenido, si ha tenido lagunas laborales, los tiempos que ha durado en sus posiciones. Entonces el software permite hacer ese tipo de filtros. También, como les decía, ubicación geográfica, sobre todo para aquellos cargos que requieran presencialidad o que sean en alguna zona específica del país, también permite hacer ese tipo de filtro. No todos, pero algunos ATS sí. La formación académica, cierto nivel de estudio, cierta preparación en términos de si es un estudio universitario, técnico, alguna carrera en especial, universidades en especiales también hay un tipo de filtro, certificaciones o cursos relevantes en temáticas que sean importantes para la posición,
habilidades específicas, habilidades blandas, no solamente técnicas, como que uno lo asocia mucho a, por ejemplo, manejo de SAP solamente, pero también el currículum incorpora habilidades en gestión de proyectos, temas de liderazgo, desarrollo de personas, entonces hay una combinación de habilidades que también se considera en el software. Y bueno, temáticas y competencias que sean claves que haya definido previamente el reclutador para la posición que está buscando, ¿ya? Y lo otro también es que, como les comentaba, en términos de duración de trabajo, que es el filtro de experiencia laboral, también hay algunos ATS que hacen filtro en términos de tiempo y de duración de trabajo, por lo tanto las fechas sí son importantes, sobre todo cuando estoy postulando un cargo que requiere cierta cantidad de años de experiencia. Entonces, hay personas que no incorporan en su currículum los años de experiencia de estudios, los años de experiencia en un rol. Entonces, si esto me suma, porque en el fondo demuestra que yo tengo las capacidades y la experiencia necesaria para esa posición, es importante que aparezcan en el currículum, ¿ya? De hecho, si el reclutador pone máximo 10 años de experiencia en la posición de jefe comercial, por ejemplo, el filtro sí va a ser de acuerdo a esas consideraciones. O más de 10 años de experiencia totales o en cierto rol, etcétera. Por lo tanto, los años sí son importantes y hay que tener ojo a la hora de incorporarlos o no en el currículum, ¿ya? Entonces, esos son más o menos los tipos de filtros que hace el software. Ahora, esto es una imagen de un estilo como de perfil que crea el ATS desde el otro lado, en donde en el fondo lo que permite es analizar competencias que son clave, les designa un puntaje a la competencia, el año en que lo ocupó, cuántos años de experiencia tiene en relación a esa competencia. Entonces, desde el otro lado, de la parte del reclutador, el reclutador puede ver todo un perfil o puede ver todos los perfiles que tengan tales competencias con tales criterios. Entonces, así, de alguna manera, va facilitando el filtro que hace con los candidatos. Ahora, esos filtros a veces no son necesariamente cosas que nos beneficien a uno, pero así funciona el software y tenemos que tratar de ocuparlo a nuestro favor, ¿ya? ¿Hasta acá bien? ¿No tenemos preguntas? No, por ahora ninguna pregunta, así que... Buenísimo. Súper. Entonces, más o menos así funciona el proceso del ATS. Capta los currículum, extrae los datos, utiliza palabras claves y algoritmos para hacer el tipo de filtro necesario para el candidato, le da una puntuación y un ranking y ordena y gestiona el proceso de contratación en términos de información, seguimientos, correo, todo lo que mencionábamos desde el lado del reclutador. Más o menos así funciona el proceso, ¿ya? Ahora, queremos darles distintos tipos de consejos a ustedes como candidatos para poder, en el fondo, pasar de alguna manera los filtros de ATS o para tener consideración de manera de no ser filtrados inicialmente en el proceso, porque muchas veces podemos ser un candidato súper interesante y atractivo para cierta posición, pero lamentablemente estamos utilizando un currículum o una herramienta que no nos permite darnos a cierto nivel de visibilidad o cierto nivel de compatibilidad con lo que la compañía está buscando en lo práctico, ¿ya? Por lo tanto, a través de distintos consejos que vamos a ver ahora, la idea es que logremos reducir un poquito esa brecha y poder, en el fondo, seguir avanzando en el proceso, porque finalmente todo lo que uno hace en relación a la búsqueda de trabajo tiene que ver con conseguir entrevistas y avanzar en los procesos. Entonces, finalmente, todo esto, el currículum, las herramientas de postulación son como intermediarios en el fondo que me facilitan poder llegar a las entrevistas, que es lo que uno finalmente busca en el proceso de búsqueda de trabajo, ¿ya? Entonces, vámonos primero con el tema de los consejos. Entonces, acá hay dos cosas claves que vamos a partir. Uno es el tema de las palabras clave, valga la redundancia, y que es lo que aparece en cualquier parte cuando uno pone el tema de la TS, palabras clave. Pero uno dice de repente qué palabras claves, cómo busco las palabras claves, cuáles van a ser las palabras claves. Entonces, eso es un punto importante ahora que vamos a considerar. Y otro punto importante que vamos a considerar es el tema de adaptar los currículums a la oferta. O sea, personalizar lo que más podamos el currículum a la posición que estamos postulando. Esto no significa que todo el día tenemos que estar cambiando cosas porque igual requiere tiempo, cierta dedicación, pero sin embargo también hay herramientas de tecnología que les voy a comentar que nos ayudan a personalizar los currículums. Entonces, de alguna manera, así vamos siendo más asertivos en la postulación
y sobre todo con algún cargo que estamos muy entusiasmados y que haga un buen match con mi perfil, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir al tema de las palabras clave y después vamos a ir con los siguientes consejos. Entonces, lo primero que hay que hacer es revisar bien la oferta laboral, ¿ya? Leerla bien, ver qué palabras se repiten con más habitualidad o que salen más, los requisitos que solicitan en términos técnicos y de habilidades, los titulares que más aparecen en la oferta. Todo eso nos da información con respecto a palabras que me pueden servir en mi currículum y que va a ayudar a que el sistema no me filtre o que va a hacer que mi perfil tenga una mejor puntuación finalmente, ¿ya? Una vez que yo identifico esas palabras clave, me puedo apoyar en buscar otro tipo de ofertas laborales similares a esa postulación. O sea, si yo estoy postulando a una oferta de subgerente de marketing, entonces leo esa publicación, destaco y selecciono las palabras claves que más se repiten, que también sean atingentes con mi perfil, obviamente. O sea, si yo, no sé, sale marketing digital y yo nunca he trabajado con marketing digital, bueno, no lo voy a poner en mi currículum porque no tiene ningún sentido, pero estamos pensando que haga ya ahí un buen match en términos de requisito y perfil, ¿ya? Y la sugerencia es que también busquen otras ofertas de subgerentes de marketing en LinkedIn, en los portales, en Google, en el fondo, y vean qué tipo de palabras también se tienden a repetir en las ofertas, ¿ya? Porque no hay tanta diferencia entre unas y otras. Entonces, podemos así incorporar nuevas palabras que nos ayuden a que tengamos este filtro de palabras claves más controlado. Entonces, una vez que hago esta identificación de palabras clave, la idea es que de manera estratégica las vayan desarrollando o distribuyendo en el fondo en el currículum. Ya no se trata de repetir 500 veces la misma palabra, sino que tenga algún sentido. Ahora, hoy en día, en el fondo, la cantidad en términos del ATS pesa más que la calidad. ¿Qué significa esto? Que el ATS todavía no está lo suficientemente desarrollado y avanzado para analizar de forma profunda la semántica y el contexto de la utilización de estas palabras clave. Por lo tanto, lo que sugiere es que idealmente se incorporen la mayor cantidad de palabras claves en el currículum. Ahora, ojo, el proceso de selección sí tiene la interferencia de personas naturales, en el fondo, o sea, humanos. Por lo tanto, al reclutador sí le va a parecer interesante que el currículum tenga un contexto, en el fondo, que esté bien redactado, sí le va a importar la semántica y cómo utiliza las palabras. Por lo tanto, tiene que haber un buen equilibrio en términos de palabras clave y de una buena redacción estratégica del currículum. Ya no significa copiar y pegar solamente lo que aparece cuando hago filtro en el chat GPT o de ese tipo de cosas, sino que tiene que tener algún tipo de criterio, ¿ya? Por lo tanto, pero sí tienen que pensar que la cantidad supera el tema calidad en términos de palabras clave, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas podemos utilizar como tips o herramientas para el tema de las palabras clave? Hay distintos tipos de cosas que hay en línea, que son gratuitas mucho y que nos pueden ayudar, en el fondo, a encontrar o mejorar finalmente las palabras que vamos incorporando en el currículum. Entonces, por ejemplo, JobScan o Top Resume o Resume Worder o SETI son herramientas como que en el fondo que permiten escanear mi currículum para ver las palabras claves que salen, compararlas con ofertas, hace sugerencias de cómo plantear el resumen del currículum, el currículum propiamente tal. Entonces, son herramientas que yo se las dejo ahí como sugerencia, que las investiguen a los que no las conocen, las revisen, que finalmente pueden ayudar y que tienen una versión gratuita a hacer una revisión de mi currículum en relación a las palabras clave y las posiciones a las cuales estoy postulando, ¿ya? Entonces, ahí sáquenle print de pantalla, bueno, igual les va a mandar la grabación, pero para que las puedan buscar a los que todavía no conocen tanto. Después vienen las herramientas tipo ChatGPT o You.com o Bing Chat, que es de Microsoft, en donde en el fondo lo puedo utilizar como una herramienta que me permita identificar palabras claves en una oferta específica en relación a mi currículum. Por lo tanto, ahí, que les quiero mostrar un ejemplo, pero yo le puedo pedir al sistema, en el fondo, que identifique cuáles son las palabras claves de una oferta en especial. Obviamente tengo que copiar la oferta, o puedo pedirle que haga una comparación entre la oferta y mi currículum y ver qué palabras claves podría destacar o me faltan. Entonces, hay distintas herramientas o cosas que podemos hacer con estos sistemas que nos ayuden y nos faciliten en el proceso de selección. Ahora, lo mismo que les decía anteriormente, ojo con llegar y copiar todo lo que el chat GPT me diga,
porque en el fondo esto tiene que tener algún tipo de criterio, el ChatGPT puede ser muy estándar en algunas cosas, o cómo redacta cierto tipo de información, por lo tanto, la idea es que no parezca que estamos como automatizando todo el proceso, sino que obviamente estamos haciendo consciente en relación a nuestra propuesta, pero obviamente apoyándonos en herramientas que nos hagan mejorar y ser más asertivos en ese tipo de filtros, ¿ya? Para la gente que no, bueno, ChatGPT es demasiado conocido, pero es gratuito, ustedes crean un usuario gratis, lo hacen a través de Google, entonces es bastante sencillo de ocupar, you.com también, Bing también, entonces en realidad les sugiero que a los que no lo han ocupado lo googleen y lo empiecen a utilizar no solamente para la búsqueda, sino que también sirve para un montón de cosas. Google Trends nos permite saber cuál es como acceder a una muestra sin filtro de solicitudes de búsqueda reales realizadas en Google. Por lo tanto, eso me puede servir para el término de las palabras que más se repiten, en tendencia para ciertas posiciones. Entonces, también puede ser una herramienta que me ayude en el tema de las palabras clave. Lo mismo con Ubersuggest, que es una plataforma que se ocupa más para el tema SEO o SEM, pero que también permite y te muestra combinaciones de ciertas palabras que tú buscas. O también está la nube de palabras. Ustedes pueden poner nube de palabras, por ejemplo, logística, y te da sugerencias de palabras que estén en combinación con ese tipo de palabras que uno ingresó, entonces así tiene más diversidad de poder ocupar palabras similares o que estén en línea con lo que estoy proponiendo, ¿ya? Entonces estas quizás pueden ser algunas herramientas que les ayuden a identificar esas palabras claves, cómo plantear, hacer los filtros y poder plasmar de mejor manera lo que quieren transmitir en el currículum, ¿ya? Les quiero dar un ejemplo del ChatGPT. Acá hay dos cositas. Uno es, ¿cómo sé yo, al ver una posición, una oferta publicada, que yo soy un buen candidato para esa oferta? Entonces yo puedo ir al ChatGPT y pongo, esto es un ejemplo, hola, quiero saber si sería un buen candidato para la siguiente oferta de empleo. Este es mi currículum y copio y pego mi experiencia, ¿ya? Y luego pongo, esta es la oferta o esta es la vacante, también pueden ocupar esa palabra, y copio la oferta laboral. Entonces, ChatGPT me va a mostrar si yo soy un buen candidato y por qué, ¿ya? Ahora, a través de esa misma oferta, puedo volver a poner, por favor, ayúdame a volver a redactar mi experiencia para que pase los filtros de ATS, de reclutamiento, pero considera lo siguiente. Uno es, haz que mi experiencia resuene con lo que pide la oferta y encuentra palabras claves de la oferta e incorpóralas a mi experiencia siempre y cuando aplique. Entonces, de esta manera, esto es una idea, no tiene que ser necesariamente copy-paste esto, pero es una manera de utilizar el chat para ver si soy un buen candidato para la posición y también para que mi currículum esté lo más optimizado para esa posición en particular. Acá, ¿por qué les digo esto? Si soy un buen candidato para la posición. Ayer estuve conversando con una persona de recursos humanos de una compañía grande que utiliza un ATS hace un montón de tiempo y esta persona me sugería, en el fondo, que cuando uno postula a una compañía, por ejemplo, yo postulo a Coca-Cola, ¿ya? Coca-Cola ocupan ATS, ¿ya? Todo, por ejemplo, las empresas que ocupan Aira es un ATS, ¿ya? Entonces, cuando yo postulo, sale todas las posiciones que yo he postulado en esa compañía. Entonces, lo que ella me decía es que le hacía mucho ruido que habían candidatos que postulaban a analista de contabilidad y gerente de administración y finanzas, o también jefe de operaciones, como que por si pasa al fondo. Entonces, finalmente, al tener ellos toda esta información en un mismo sitio, les permite identificar qué candidatos postulan a cosas que no tienen una consistencia entre sí. Por lo tanto, por eso les doy esta sugerencia de decir, si voy a postular una posición que no tengo claridad si soy un buen candidato, podría ocupar esta herramienta para que evite hacer postulaciones que no vayan alineados con mi perfil, ¿ya? De manera de que mi marca personal no se dañe, en el fondo, en cierto tipo de compañía por hacer postulaciones que no están vinculadas o alineadas o en un mismo como conducto regular, ¿ya? Entonces, ahí como sugerencia, pueden utilizar este tipo de herramientas u otras, en el fondo, que les vayan ayudando a ser más efectivos en términos de la postulación, ¿ya? Vuelvo a los consejos prácticos. Otro consejo, entonces, primer consejo, postulación en relación a las palabras claves y alineación del currículum a la postulación. Lo otro es la estructura del currículum que ocupo, ¿ya?
La estructura y el formato, la idea es que sea, y lo que sugieren, es que sea un diseño sencillo, que sea fácil de leer por el sistema. Por lo tanto, la sugerencia es que todos estos currículums que tienen diseño, en términos de color, en términos de imágenes, en términos de que se pueden ver muy lindos, no necesariamente la ATS los va a leer. Por lo tanto, la sugerencia es que nosotros en Smart Placement, se cortó, vi un comentario que se había quedado, pero me han escuchado bien, ¿no? Quizás se le puede haber caído a Camilo. Se escucha bien, ¿cierto? Perfecto, no, se le sí, debe se haber escucha bien. cortado. Sí, Ah, se le ya, debe súper. haber cortado. Muy bien, se escucha muy Súper, bien. gracias. Buenísimo, gracias. Quizás le pasó a Camilo específicamente. Sí, paso a Buenísimo. decirte que hay una pregunta, pero como sé que la vas a abordar, todavía no, por eso no te interrumpí. Ah, ya, buenísimo. Vale, ahí tú me interrumpís cuando quieras y vamos viendo las Sí, preguntas. pero se escucha perfecto. Súper. Entonces, como les decía, el término de estructura y formato, la idea es que sea lo más limpio y sencillo posible. Nosotros en Smart Placement trabajamos con un currículum bastante sencillo, donde hay algunos alumnos que nos dicen, pucha, pero me encantaría incorporarle no sé qué, este diseño, este color, no sé qué, pero finalmente no va tan en línea con el tema de los filtros que se pueden usar, ¿ya? Entonces, en términos de estructura, me voy a la estructura, les sugerimos ocupar un currículum estilo más clásico. Igual hay en internet un montón de plantillas, pueden ver que algunas que les acomode más que otras, pero lo importante es que no tenga tanto diseño, sino que sea un texto de escritura, ¿ya? Entonces, lo importante también es que cuando lo estén construyendo haya una coherencia en el tipo de letra que ocupan, en todo el texto, la fuente, los tamaños, el interlineado, si ocupan párrafos o viñetas, en el fondo como que la idea es que no haya una confusión en el sistema al interpretar este tipo de currículums. Por lo tanto, el orden es súper importante y la manera de exponer las ideas en términos de lo que decíamos, la fuente, el tamaño, los titulares, las negritas, los subrayados, como que tiene que haber una coherencia, ¿ya? Ahora, es súper importante cuidar la ortografía en el currículum, porque si yo tengo escrito mal una palabra, el ATS no la va a leer, es a excepción de las tildes. Las tildes el ATS las lee igual, o sea, palabras que no tengan el acento incorporado, las lee igual, pero en el fondo palabras mal escritas, no. Por lo tanto, es importante hacer un chequeo, corregir, hasta que el currículum esté perfecto, de manera de que no nos juegue en contra con el tema de la ATS, ¿ya? Otra cosa importante es que en general el ATS funciona como con una rama de palabras, porque el reclutador pone distintos conceptos que se pueden referir a una misma temática. Por lo tanto, si mi currículum dice ventas, es muy probable que si el software está, o la clasificación que hace el reclutador está comercial, sí lo va a leer también, ya como para que no digan, putz, tengo que tener comercial, venta, como todas las palabras que deriven, o no sé, lo mismo con finanzas, planificación financiera, controles, como que tengo que poner todo. Bueno, podría ser si en el caso de que se vea a nivel de estructura bien, pero así hay ramas de familia de palabras que el ATS asocia de igual manera, ¿ya? Otro importante tema en la estructura y formato es el tema de las fechas. Como yo ya les hablé, como la ATS sí hace filtro en términos de cantidad de tiempo, años de experiencia, en la posición, etcétera, es importante que ocupen los años en términos de números escritos, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque yo he visto currículums donde en vez de números o de niveles de conocimiento respecto a una habilidad, le ponen esquemas, como estas barritas que van hacia arriba, o ponen un gráfico con cierto nivel de porcentaje dentro del gráfico. Por ejemplo, manejo de inglés. Entonces le ponen 4 barritas de 5. Pero el ATS no lee los esquemas. De hecho, las personas humanas también a veces no entendemos los esquemas. Entonces, es muy subjetivo eso. Por lo tanto, pónganle los años, el número, el nivel avanzado, bilingüe, intermedio, etc. De manera de que el software sí permita leer el manejo y haga el filtro adecuado en términos de habilidades y conocimientos, ¿ya? Entonces, en términos de estructura y formato, preocupémonos de hacer un formato, como les decía, sencillo, de texto, donde ahora les voy a mostrar algunas sugerencias adicionales, pero en el fondo que sea en relación a eso, ¿ya?
Joana, Sí. Marixa levantó la mano. No sé. Maritza, ¿sí? ¿Quieres hacer alguna pregunta, comentar algo? Sí, te quería hacer una consulta de lo último que estabas hablando, que era como de las fechas o de los años. Bueno, si bien hay algunas, cuando uno postula de repente te piden como el día exacto y la fecha exacta, que yo de verdad hace 10, 15 años atrás ya ni me acuerdo en qué fecha exacta entré y qué sé yo, pero cuando lo paso a mi PDF o a mi Excel, o sea, perdón, o a mi Word, si pusiera julio 2010, no me sirve, tendría que colocar 06 2010. No, puedes ocupar julio 2010. Ah, Sí, y sí. full, o sea, abreviado No, full, no. la palabra completa. Eso también es Ah, otra sugerencia. En el fondo, el tema de reducir palabras, los acrónimos, las abreviaturas, las jergas técnicas, puede ser que el ATS no lo lea, puede ser. Entonces, en ese caso, yo ocuparía la palabra completa y el año de inicio de fin, en el fondo. ¿Está bien? gracias, Joana. Súper. Entonces, bueno, eso es a nivel de estructura, ¿cierto? Como les decíamos y lo que acabamos de decir, evitar los acrónimos, las abreviaturas y las jergas muy técnicas, en el fondo, que puedan afectar el filtro del ATS. Y lo que también tenemos que fomentar en el currículum es incorporar palabras, como en el fondo no puedo tener un control de todas las palabras claves que uno ocupe, sino que ocupar la terminología más común en términos de palabras que ocupa mi industria, ¿ya? Entonces, en el fondo, la idea es que ustedes busquen o revisen ofertas constantemente de las posiciones que les interesa, o busquen en Google o en otras herramientas terminología o palabras o conceptos que se están utilizando mucho en términos de jerga, entre comillas, de la industria donde yo vengo. Y así, obviamente, facilitamos y potenciamos el tema de las palabras clave, ¿ya? Joana, para completar la información, Rodrigo Banda nos pregunta, porque bueno, nosotros en el diseño no colocamos meses en el diseño del CV, sino solo años. Y él comenta y nos está preguntando de que a veces los ATS le piden los meses. Y él quiere saber un poco si eso genera algún problema Claro, en el diseño. claro. O sea, si el ATS solicita los meses, obviamente hay que incorporar esa información. Ahora, nosotros en el outplacement, para no sobrecargar el currículum de información que de repente no genere tanto valor, optimizamos y lo ponemos en términos de años de inicio a fin, como años totales, de manera que el software sí lea los años de experiencia totales y los años de experiencia por posición. Ahora, si la persona le es más cómodo, prefiere y le ayuda en términos de pasar los filtros, que podría ser considerado por algunos ATS, se puede incorporar la palabra completa del mes junto con el año asociado de inicio a fin, como decíamos. Y ¿Bien? tengo otra pregunta con respecto al formato. Ya. Es con respecto a si es Word o PDF. Súper buena pregunta. A ver, en términos de cómo se guarda la información, lo primero es que el nombre con el cual yo guardo el currículum, ojalá no tenga más de 30 caracteres. Eso es lo primero, ¿ya? Lo segundo es que haya algún tipo de ATS que te solicita el envío del currículum en Word o en PDF, ¿ya? Por lo tanto, si está la sugerencia o se pide ahí explícitamente, lo hagamos con lo que solicita el ATS. Ahora, si no está esa información, ya que igual les voy a decir cómo podríamos intentar buscar el ATS que tiene cierta compañía, pero si no tenemos esa información, hay más ATS que leen más Word que PDF. Por lo tanto, mi sugerencia es, si lo van a utilizar y no tienen esa información específica, yo ocuparía el Word, ¿ya? No el PDF. Y la última pregunta, que hay dos alumnos que han preguntado similar, con respecto a las palabras si son en inglés y uno usa un CV en inglés y la postulación es en español o viceversa. Sí. El término del idioma es, lo primero hay que postular idealmente con el idioma que tenga publicado la oferta. O sea, si la oferta está en inglés, postulamos con un currículum en inglés, y si la oferta está en español, con un currículum en español. Ahora, si yo quiero hacer una postulación a través de la página web de una compañía, en donde tengo que cargar, no hay una oferta quizás definida o no está tan claro esa información, pero yo sé que es una compañía que ocupa como segundo idioma o como idioma principal el idioma inglés, lo podría hacer con el idioma inglés. O sea, el ATS sí reconoce
ese tema. Por eso no filtra por las tildes, porque en el fondo en términos de idioma a veces no se reconoce. ¿Alguna otra duda? ¿Vale? Por ahora, no. Súper. Oye, yo tengo, disculpa, Joana. Sí, dale, ese tema Maritza. del inglés y el español. Si yo estoy postulando a una empresa que debe ser multinacional, porque te piden un inglés o intermedio o bastante avanzado, y efectivamente la descripción es en inglés, pero las preguntas son en español. A mí también me confunde eso. No sé si contestar en inglés, si contestar en español, si mandar el currículum. O sea, el link en general lo tengo bueno, tengo dos, en inglés y en español, pero utilizo más el que está en español. Como que me confunde un poco a mí ese tema. Sí, mi sugerencia es que si la descripción del cargo está en inglés, adjuntes un currículum en inglés. Y si está en español, en español. Ahora, si las preguntas están en español, yo sería súper concreta y práctica en seguir los pasos de la postulación lo más similar a lo que me solicitan, en términos de responder las preguntas en el idioma que me lo están haciendo, en llenar todo el formato de postulación, porque en el fondo, desde el otro lado de reclutamiento, el ranking del candidato es mejor. Mientras más completo esté el proceso, mientras más información yo adjunto adecuada a lo que me piden, más posibilidades que tengo de seguir avanzando. De hecho, conversando con esta persona de recursos humanos que ocupaba en el fondo en la compañía grande, el AIRA, por ejemplo, lo que ellos privilegiaban, a pesar de que la ATS no hacía un filtro, es que si el software te dejaba cargar algún tipo de video o al crearte tu perfil te dejaba cargar una foto, ellos privilegiaban los candidatos que hacían eso. No necesariamente por el filtro que hace el sistema, sino que porque le daban una cara, una identidad, en el fondo, y eso permitía tener como un plus a la hora de seguir avanzando con ciertos candidatos. Por lo tanto, yo trataría de hacer lo más completo el proceso de postulación, de acuerdo a lo que me están pidiendo, aunque sea una lata y diga, puta, tengo que llenar esto nuevo y me pide que me cree un usuario, tengo que volver a contestar estas preguntas, yo haría eso, porque rankea mejor a la postulación, ¿ya? Así que no sé si ahí respondí un poco lo que querían. Pero bien, ¿vale? ¿Tenemos alguna otra pregunta para si no? Sí, ¿Joana? ¿Sí? Rodrigo, dame un minuto. Sí. Bueno, Rodrigo tiene, no sé si tenés espacio ahora, Rodrigo ha levantado la mano ahí. Dale, Rodrigo. Sí, Joana, mira, respecto, por ejemplo, yo había postulado un cargo que la descripción salía en inglés, por lo tanto cargué mi CV en inglés, pero cuando ingresé a la página me tuve que crear un usuario y, por ejemplo, me hacía escribir a mano, igual toda mi experiencia laboral, pero me decía, por ejemplo, escriba toda esa información, los puntos a llenar me aparecía en español y yo por ende llené en español, pero la descripción de cargo era en inglés y el CV lo cargué en inglés, pero todo Está perfecto. el historial laboral me decía, ponga desde qué año hasta qué año, pero en español, por lo tanto ahí llené Sí. en español. Está Entonces, bien, yo hubiera hecho eso. ya. Que es como seguir finalmente las indicaciones literales que te está pidiendo la postulación. Claro, porque Finalmente. me decía descripción del cargo o describa su actividad en español, tanto llené a mano en español, pero el CV lo puse en inglés. Está perfecto. Yo siempre postularía con el currículum que vaya alineado al idioma de la oferta. Eso sí o sí. O sea, porque si la postulación está en inglés, probablemente el tema idioma va a ser un filtro inicial. Entonces, en el fondo, yo por eso siempre postularía con el currículum idioma asociado a la postulación. Pero lo que hay que llenar a mano, si Lo te haría dice, de acuerdo a lo que parece, claro. ya, Seguiría las perfecto, instrucciones, eso es como lo que yo haría, en el fondo, como sugerencia. perfecto, gracias. ¿Ya? Súper. Hay una pregunta, si seguís avanzando, que tiene que ver con lo que ya comentaste anteriormente en cuanto a desglosar la cantidad de años que pide la experiencia, ¿sí? Entonces, Guillermo Winter nos pregunta si una persona trabaja 8 años dentro de una misma compañía con distintos cargos, si es recomendable poner la cantidad de años o los años que estuvo en cada cargo. Sí. A ver, nosotros en términos de sugerencia de estructura de currículum, sugerimos los años siempre totales dentro de una compañía y después como algo opcional el desglose de años por posición. Ahora, si dentro de la posición a la cual yo estoy postulando tiene que ver con alguna de esas posiciones que yo tuve dentro de esas compañías, yo sí sería específico, sobre todo con esa, en los años de experiencia, porque probablemente los requisitos de la oferta hechas por el reclutador sí van a venir con algún tipo de filtro en términos de años, si me favorece. Entonces, si yo veo
5 años de experiencia en la posición y yo tuve 5 o tuve 6 o mínimo 5 años, yo aprovecharía esa información. Ahora, si me va a perjudicar, quizás la podría omitir en ese caso. Esa sería mi sugerencia. ¿Ya? Bien, ¿seguimos avanzando? Sí, ¿Vale? sí, adelante. Súper. Entonces, ahí vamos con ciertos consejos prácticos. Vamos a seguir con los consejos prácticos, que es una de las instancias donde el currículum también facilita la incorporación de palabras clave es en el resumen inicial. Por lo tanto, el ATS también, en los tips de sugerencia, está en tener un resumen. Nosotros en el Outplacement lo ocupamos sí o sí, o sea, prohibido no tener un resumen inicial, en donde yo también me permita incorporar información que me ayude o potencie en la postulación, en términos académicos, en términos de experiencia de área, en términos de manejo específicos de herramientas o otros conocimientos o competencias. Entonces, el resumen lo que permite es ayudarme a incorporar más habilidades o palabras claves, perdón, que faciliten la postulación. Por lo tanto, también es una instancia que podemos aprovechar para potenciar el currículum. Otra cosa importante y como sugerencia de formato de currículum para la ATS es ocupar muchos bullets, ¿ya? No textos muy extensos de información. Entonces, el bullet hace que la información sea clara, concisa y sobre todo enfocado en logros. O sea, lo que sugieren generalmente para la ATS no es que haya una descripción de todas las tareas que yo hice en una posición, sino que se enfoque en el valor agregado y en los logros que yo tuve en esa posición. Idealmente los pueda cuantificar, ¿ya? Porque eso también suma a hacer el filtro y a, en el fondo, darle puntuación a los candidatos respecto al manejo de ciertas habilidades y competencias. Por lo tanto, todo eso que aumenta, automatice, mejore, todo esto ayuda a que el currículum tenga una mejor puntuación y un mejor filtro, ¿ya? Por lo tanto, sugerencia, los bullets enfocados en logro y ojalá lo más cuantitativo posible en ese término, ¿ya? Bueno, hablamos del tema de cómo guardar el currículum, ¿cierto? De esta sugerencia de Word o PDF, de los caracteres, de los errores gramaticales, ortográficos, de formato, que no pueden haber en el currículum, y también lo que les comentaba de seguir al pie de la letra el tema de la postulación. Otro tips en términos de la postulación es que, como yo les comenté, las compañías deciden dónde publicar su oferta, ¿ya? Como les decía, puede ser una página de oferta de empleo, LinkedIn, ¿cierto? Puede ser su propia página web, etcétera. Pero lo que ocurre en ciertas ocasiones es que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a nosotros nos comentan de repente, oye, vi que están buscando, no sé, un gerente de finanzas y vi la misma posición en LinkedIn y lo vi trabajando y lo vi en Indeed también, en el fondo. Entonces, ¿qué hago? ¿Por dónde postulo? ¿Cuál privilegio? Traten de privilegiar la página o el lugar donde están postulando que tenga mayor cantidad de información a publicar. O sea, el que haga más preguntas, el que sea más completo, el que tenga más acceso a incorporar información, porque en el fondo desde el otro lado lo que nos comentan los reclutadores es que ellos, por ejemplo, publicaban en LinkedIn trabajando y CompuTrabajo. Y CompuTrabajo, no sé si era específicamente ese, estoy inventando, les mandaba un análisis de perfil muy básico, ¿ya? Porque incorporaba menos filtros en la selección. Por lo tanto, la puntuación de ese candidato por ese canal era más pobre. Entonces hay gente que lo hacía solo por ese canal y finalmente no terminaba pasando los filtros. Por lo tanto, la sugerencia acá es, si tengo la duda de que estoy postulando a distintas cosas, a distintos portales para una misma postulación y para no hacer el trabajo repetido, es utilicen y privilegien el canal que sea más completo, ¿ya? Eso es importante. Si son todos iguales, bueno, el que quiera, entonces. No sé, Andrés, pero yo diría que el que te acomode más de postular, en el fondo, ¿ya? Pero si ven algún tipo de diferencia, privilegien el que sea más completo, ¿ya? Entonces, eso era algo bien importante, como de hacer todo el proceso lo más de acuerdo a cómo lo pide la compañía, en términos de crearte el usuario, si hay que crearlo, llenar la información que piden. De hecho, lo que también me contaban estos reclutadores es que cuando postulaban a cierta posición, de repente llevaban currículum donde justamente la posición que hacía match con lo que ellos buscaban tenía poca descripción de lo que hacían y de los logros que habían generado. Por lo tanto, también generaba poco puntaje. Entonces, es importante que sobre todo las posiciones que hagan un match con lo que está buscando la compañía estén bien desarrolladas. O sea, todo el currículum tiene que estar muy bien desarrollado, pero sobre todo esas que tengan la información necesaria de manera de darle una puntuación mayor al candidato, ¿ya? Bien.
Acá, Maritza, levantaste la mano. Sí, disculpa. Las cover letters que están como súper de moda, sobre todo en las empresas que son como multinacionales y como que las piden harto, eh, pero no siempre es obligación colocarlas. ¿Se recomienda armar cover letter? A ver, si yo estoy mandando un currículum desde cero a una postulación, yo no agregaría cover letter. Pero si el sistema me da la opción de agregar uno y tengo una bien armada con palabras claves que mejore la postulación, yo sí la incorporaría. Antes sugeríamos en el fondo no hacerlo, pero ahora con el tema ATS, finalmente igual, depende de la ATS, pero hay ATS que agrupan toda la información del candidato, por lo tanto puede sumar en el fondo la postulación. Entonces, si tengo la chance de hacerlo como algo opcional a través del portal o la página web y tengo una bien armada y estructurada que es estratégica y vende bien, me parece que podría ser interesante adjuntarla. ¿Ya? Y de hecho, ChatGPT, todas esas cosas te ayudan a hacer cover letters. Ojalá no copien y peguen eso porque es el formato estándar de ChatGPT, pero sí en el fondo puede ayudar. ¿Ya? Ya, gracias. Súper. Volviendo a los portales, bueno, ahí Luis Romero quiere reafirmar de que si vemos la posición en varios portales, publicamos solamente, postulamos en una sola. En una sola y en la que sea más completa en términos de postulación. ¿Ya? Otra cosa que les quería sugerir era el tema de que, como yo les decía, los ATS son diversos y las compañías ocupan distintos ATS y no necesariamente te comentan qué ATS está ocupando cada compañía. Entonces, ¿cómo podemos intentar saber esto? Esto puede ayudar un poquitito, no necesariamente nos va a dar específicamente el nombre, pero sí puede ayudar. Uno es que ustedes busquen en Google sistema ATS, por ejemplo, BBVA, no, bueno, no, es Santander en el fondo, o otra empresa en el fondo, X. Entonces, hay a veces textos o información o artículos en donde puede aparecer la mención a algún tipo de ATS y nos puede ayudar a saber cuál es y después googleamos la ATS y vemos cómo funciona y qué requisitos tiene, ¿ya? Otra manera es que si yo voy a postular a un cargo en la página web de la compañía, si ustedes van a donde dice postular, aplicar o como sea que lo diga la empresa, hay veces que tiene adjunto el logo de la ATS que ocupa o hace mención en alguna parte de la ATS que ocupa. No todas las empresas lo tienen, pero hay algunas que sí. Por lo tanto, fíjense si en la página web, en la oferta que ustedes están postulando o en la parte donde dice aplicar a trabajo o postular a ofertas, hay algún tipo de información respecto a la ATS que podría estar ocupando la empresa, ¿ya? Otro es el tema redes, o sea, preguntemos, veamos si alguien conoce a alguien de recursos humanos, si alguien conoce a alguien de la compañía y sepa qué ATS ocupan, o sea, si podemos generar redes y vinculación a los de Smart Placement, apoyarse con la gente de la comunidad que realmente pueda conocer a alguien de recursos humanos que sepa qué software ocupan, etcétera, todo nos sirve y ayuda para poder ser más asertivo en lo que estamos utilizando como postulación. Y lo otro es que si ustedes han postulado anteriormente a la compañía, por ejemplo, lo van a mandar a la empresa XX y han tenido postulaciones previas a esa empresa, vean si en los correos más automatizados que tiene el sistema para decirte gracias por participar, pero no, o vas a seguir avanzando en tal proceso, tenés tal entrevista, cualquier información que me haya mandado más automatizada la plataforma, también a veces en esos correos puede salir algún logo o alguna información respecto a la ATS que utilizan. ¿Ya? Entonces, esto puede ser un poquito de ayuda adicional en la medida en que sepamos cuál ATS ocupan, de poder ver cómo funciona ese ATS en particular. Ahora, si no tengo idea cuál es, tratar de seguir los consejos que hasta el momento hemos visto para poder sortear mejor el tema de postulación. ¿Ya? Sí, aquí hay una duda interesante con respecto a cómo han cambiado los nombres de determinados cargos y cómo se denominaba ese cargo anteriormente. Por ejemplo, José Muñoz nos dice, un gerente de desarrollo, ahora se llama G2 no sé cuántito. Entonces, ¿vale la pena cambiarlo o los ATS interpretan esta similitud? Ya. No todos los ATS interpretan esa similitud, algunos sí y algunos no. Por lo tanto, lo que pueden hacer en ese caso, cuando postulen a un cargo que se llame Head of Sales and Marketing y yo tengo subgerente comercial, no sé, en el fondo, otro nombre más tradicional, lo que pueden hacer es poner el nombre original de la posición
y también ponen al lado el nombre asociado a la postulación. Entonces, en el fondo, lo que hace eso es asegurarnos que va a haber una similitud en términos de palabras clave con la posición que está buscando la compañía. Entonces, lo podemos potenciar ahí. Como no sabemos sí o sí si el ATS va a leer la similitud de palabras o no, nos aseguramos a través de repente, incorporar ese nombre en esa postulación en particular. No quiere decir que todos los currículums hay que cambiarlo, sino que para esa postulación específica. ¿Ya? ¿Vale? ¿Tenemos alguna otra pregunta o sigo avanzando? Rodrigo había preguntado sobre el nombre de un ATS, si conocíamos si Workday es un sistema ATS. Él está levantando la mano, no sé si se refiere a eso. Yo no sé si Workday específicamente es un sistema ATS. ¿Usted sabe? ¿Tú sabes? ¿Vale? No. ¿No? No, hay tantos que... Workday es un sistema de donde algunas empresas, sobre todo en la compañía farmacéutica, los utilizan para llevar sus procesos internos de reclutamiento y selección, pero no es un ATS. Perfecto, buenísimo, Sandra, que viene de la industria farmacéutica. Gracias por apoyarnos. Joana, disculpa. Sí, dale, Rodrigo. Sí, bueno, ahí ya me queda claro con el comentario de Sandra. Y también respecto cuando uno se hace un perfil en las compañías, tú cargas un CV, pero tú si cargas un CV como más genérico, como que aborda diferentes competencias. Y por ejemplo, ¿qué pasa si después la empresa publica un cargo dentro de tu campo de conocimiento, pero viene muy específico y, por ejemplo, tu CV que tú cargaste no va a tener muchas palabras clave? En ese caso, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que entrar a la plataforma, actualizar el CV? ¿Cómo se maneja eso? Porque mi preocupación es que tú te creas un perfil en las empresas de interés y vas a cargar un CV estándar, porque en ese Sí. momento quizás no hay ninguna oferta publicada. Sí. Yo en ese caso, Rodrigo, haría, si hay una oferta publicada para postular, independiente de que yo haya cargado el currículum en la plataforma de la empresa, yo postularía con un currículum más asociado a esa posición en términos de palabras clave y estructura, etc. Ahora, si la página me deja hacer cambios en mi perfil y estoy postulando un puesto que me importa mucho en esa compañía, quizás también aprovecharía de hacer cambios en el perfil que tengo cargado en la compañía. Pero sí o sí postularía con un currículum que sea más asociado a ese tipo de filtros, porque el ATS igual va a recibir el de la postulación, entonces igual me va a filtrar también por ahí. Entonces igual puedo hacer esos cambios que quizás inicialmente no me dejó la plataforma al cargar mi currículum más estándar, que entiendo lo que me estás diciendo. Perfecto, sí, porque mi preocupación era que automáticamente, como ya tenías un perfil y un CV cargado, te descartara de una. No, en realidad lo que hace primero el ATS es el tema del currículum enviado a la postulación. Ok. ¿Ya? Para que ahí lo aprovechen en ese sentido. Súper. Entonces, cosas que igual les he estado como un poquito comentando a lo largo de la presentación, pero para recalcar y decir qué cosas tienen más dificultad la ATS en reconocer o analizar de un currículum es íconos o símbolos. O sea, anteriormente habían personas que copiaban y pegaban, por ejemplo, el logo de de la página donde trabajaban. Y eso la ATS no lo va a leer. Es mejor que escriban el nombre de la empresa o pongan la página web si la quieren incorporar, eso es personal, pero en el fondo no copien y peguen el logo porque se puede ver muy bonito, pero la ATS no lo va a reconocer, ¿ya? Símbolos también tienden a no leer. Gráfico o imágenes incrustadas, que es lo que les decía, ¿ya? Caracteres especiales, de repente hay ciertos caracteres matemáticos que la ATS no tiende a leer tanto. No tengo claridad específicamente cuáles son, pero sí sé que hay algunos que no son tan habituales de utilizar, que es lo que yo he podido rescatar de la información, que no los lee la ATS, ¿ya? Tablas complejas. Mi sugerencia es que no incorporen tablas en el currículum, sino que lo hagan en un formato de texto, ¿ya? Y también el uso excesivo de negritas, subrayados, cursivas. Hay currículum que tienen exceso a este tipo de palabras, o sea, le ponen negrita todas las palabras que quieren destacar o ponen todas cursivas como que fuera la presentación de un título académico. Mi sugerencia es no, en el fondo. Sí puede haber, pero no en exceso, porque también dice la información que hay respecto a la TS que a veces también dificulta el reconocer o analizar cierto tipo de palabras. Por eso lo que les decía del formato sencillo, idealmente es lo que nosotros privilegiamos, aunque sea quizás no tan entretenido, pero sí permita pasar los filtros de ATS, ¿ya? Ahora, ¿qué desventajas hay en este proceso, lamentablemente para nosotros como candidato cuando postulamos? Lo primero es que, como les decía, el ATS puede descartar candidatos y perfiles que no
coincidan exactamente con los criterios establecidos, pero que sí tengan la información o la experiencia, pero que no esté clara, plasmada de manera correcta, coherente con el formato, con la estructura que se espera. Por lo tanto, esto lamentablemente nos va a generar que nos filtren y nos descarten del proceso. Por lo tanto, si yo puedo potenciar mi postulación a través de redes o de algún contacto que conozca a alguien, hagan eso también, de manera de que no se queden solamente con lo que puede ser el filtro inicial de lo que es un software de inteligencia, ¿ya? Entonces, lamentablemente puede pasar que nos filtren, o muchas veces uno dice, porque cuando uno busca trabajo y recibe muchos no, o en realidad no recibe respuesta, que es lo peor de todo, porque los no por último te dicen, ya, ok, no avancé con esto, pero no tengo respuesta, y eso genera mucha frustración, o también dudas o inseguridad de decir, ¿seré un buen candidato? ¿Por qué no me llaman? ¿Ella no tendría alguna experiencia que es necesaria? Puede ser que realmente sea el formato y la herramienta que están utilizando más que ustedes como candidatos, ¿ya? Por eso es importante prepararse bien, hacer un buen análisis, tener feedback de personas o que me puedan ayudar para ese tipo de postulación, ¿ya? Lo otro, también negativamente como candidatos, es que los ATS se basan en la información que entrega el candidato en el currículum, ¿ya? Y a veces puede tener dificultad la ATS para identificar logros que no sean escritos con muy concretos o concisos, o habilidades que haya traspasado de una posición a otra por hacer un upgrade en la posición, o sea, no tiene ese ojo más humano finalmente que uno hace un análisis, una interpretación respecto a la experiencia del candidato. Por lo tanto, la sugerencia, por eso es importante ser súper claro en la información que estoy transmitiendo, bien conciso, con información fidedigna que lo valide, y no poner tanto diálogo y tanta información y estructuras tan largas de párrafos de datos, o sea, de información de trabajos, que realmente a veces el software no lo va a considerar por la falta de contexto finalmente, ¿ya? Y lo otro también negativo es que el ATS nos limita finalmente a ponerle como aspectos únicos o identidad al currículum, porque muchos me dicen, bueno, es que a mí me encanta el diseño, los colores y agregarle, y esto habla más de mí, qué maravilloso, y que se lo van a mandar a alguien específico que lo va a leer, puede ser, pero si lo van a ocupar para postular por web, en el fondo, probablemente les va a terminar perjudicando. Entonces, mucho ojo con el diseño, el formato, que incorporen al currículum, independiente que eso los haga sentir más identificados con la herramienta, la idea es que esto sea lo más práctico para usted. Entonces, una de las desventajas de la limitación finalmente termina siendo la poca genuinidad en el fondo que podría tener el currículum. Mauricio, levanta la mano. Sí, y hay otra pregunta que también me pareció interesante. Súper, dale Mauricio y ahí vamos con la pregunta. Ya, espero que esto no lo vea nadie después. por la pregunta que voy a hacer. No te puedo asegurar eso, pero dale. Toda Latinoamérica. Oye, no, lo que pasa es que efectivamente la pregunta es si es que conviene de repente hacer una mentira piadosa al momento de enfrentarse con el ATS, porque de repente uno está postulando, va súper bien, te están preguntando cosas que manejas muy bien, pero de repente en una de las 5 preguntas te preguntan por un software muy específico. Y obviamente uno sabe que de repente no va a calzar al 100%, pero podría calzar al 90%, pero el ATS te podría liquidar solamente por no conocer el software en este caso. Ahí conviene de repente hacer una mentira piadosa y poner que sí. Ya. A ver, yo creo, Mauricio, y es mi opinión personal, que si el ATS te está preguntando por algo tan específico y concreto, que es el manejo de un sistema, es que probablemente igual te van a terminar filtrando si no lo manejas en la etapa entrevista. Es como, bueno, cuéntame cómo hay ocupado el sistema, de qué manera, qué capacidad ha tenido. Bueno, no, en verdad no lo manejo. Entonces, en realidad, como es algo tan concreto y específico como filtro para seguir avanzando, creo yo que no te suma el decir que lo manejas, porque en algún minuto eso se va a terminar cayendo, como cayendo no sostenible en el tiempo. Esa es mi sugerencia. Ahora, si hay cosas que yo puedo, por ejemplo, redactar de una manera más estratégica, que se vincule a la posición en términos de experiencia o conocimientos o de manejo de situaciones, desde ese lado te diría, sí, mientras no sea mentir, pero sí ocupar la información de la mejor manera posible, pero no en términos de conocimiento quizás de cosas tan específicas y concretas como sistema. Esa sería mi sugerencia. ¿Te hace sentido? Hace sentido,
a mí lo único que me preocupa es que, por ejemplo, Aira, tú mencionaste Aira, Aira es uno de los que por lo menos siempre me toca a mí. He visto que de repente hay postulaciones que duran 6 meses y ahí están todavía buscando al personaje. Yo digo, wow, ¿qué les pasará que todavía no lo logran? Entonces, de repente me da como me pican los dedos de decir, ¿sabéis que la próxima vez que me aparezca un Aira, le voy a contestar a todo que sí, porque quizás es más beneficioso llegar a la entrevista, hablar con un humano, contarle tu experiencia, y quizás ese manejo del software o eso que mentiste de alguna manera, lo voy a aprender o voy a hacer rápido un curso pero ya cruzaste, ya llegaste al otro lado Sí. del río, ¿cachai? Entonces, ahí está la duda, es como cuando uno invita a salir a alguien, pues, uno no le dice todo que no al tiro, pero ¿quién lo va a ir contando? De a Sí, poquitito. obvio, te entiendo. Que bueno, tiene cierta lógica, pero a ver, igual en general, muchas veces las postulaciones, por ejemplo, en LinkedIn, de un proceso que está asociado a AIRA, sobre los 3 meses es probable que esa posición no esté abierta y LinkedIn la mantenga abierta. Eso es lo que me comentaban desde las compañías, que a veces los procesos se bajan por sistema AIRA, pero permanecen en LinkedIn. Y que si la empresa quiere volver a republicar la posición, tiene que eliminarla y volver a republicarla, por lo tanto no está republicada, o sea, si lleva 4 o 5 meses no está republicada, es una posición que probablemente está ocupada o que ya avanzó y que en el fondo el sistema página web lo sigue manteniendo activo, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ya? Y lo otro, bueno, es súper personal, yo creo que en algún minuto si lo piden como requisito, siento que te lo van a volver a pedir. Obviamente uno siempre intenta generar la entrevista, pero en esos casos yo trataría de buscar quizás algún contacto, alguien que me vincule más directamente, que me dé la chance de ir a la entrevista, más que en el sistema poner algo que yo no maneje, que quizás puede ser usado en mi contra, en el fondo. Esa es mi sensación, porque recuerda que el software te permite hacer comentarios. Entonces, lo que me contaba la gente de recursos humanos es que hacen comentarios. Oye, este candidato es buenísimo, para este puesto no, porque le falta tal cosa, pero para otro sí, como este candidato no lo consideren para nada. Entonces, en el fondo, como no queremos manchar nuestra marca, hay que tener alto ojo con eso. ¿Ya? Ok, gracias. Súper. Vale, teníamos una pregunta. Está en silencio, está en silencio. Ahí está. Lo que pasa es que justo estaba aceptando a alguien. Bueno, Luis Romero nos pregunta, él viene del área de proyectos, que él trabaja muchos datos, presupuesto, no sé, montos, fechas, números. Entonces, sí es aconsejable en los logros cuantificar todo eso. Yo creo que sí, quizás no todo, y si hay información que no pueda transparentar por un tema de empresa, no, pero sí es valioso en ciertas postulaciones, también por el ojo humano, no solamente por el sistema, el manejo de presupuestos que son altos, los porcentajes de datos de mejora, disminución interesante, o sea, en el fondo, mientras yo pueda cuantificar lo que estoy vendiendo de manera más subjetiva en el currículum, es más probable que tenga una venta mucho mejor de mi perfil, en términos de ATS y en términos de selección por un humano. Por lo tanto, yo sugiero que mientras más cuantificar, más datos podamos poner, mucho mejor, porque se hace más vendedor lo que estoy plasmando en el currículum. ¿Ya? Buenísimo. Y bueno, para ir finalizando, y algo que, bueno, que va al tiro vamos a dar también el espacio para preguntas, que nos queda ahí todavía unos minutitos, pero mi sugerencia es siempre que hay que tener harto sentido común con el uso de las herramientas de tecnología, con el uso de todos estos chats que se han incorporado. Cada vez hay más herramientas que nos facilitan la vida en un montón de cosas, pero que también nos hacen como estandarizar mucho nuestros currículums o nuestras experiencias. Yo siento que siempre el sello personal va a generar una diferenciación, permite hacer una mejor venta, sin perder de vista que obviamente tenemos que ganarle al sistema, ganarle al robot, ganarle a la herramienta que se está utilizando, porque lamentablemente es un filtro, llegó para quedarse y probablemente cada vez van a haber más, ¿ya? Pero sí creo que el tema de ser genuino con cierta información o que haya un equilibrio entre la información que quiero plantear con la información que me va a permitir avanzar en el proceso, lo utilicen de manera como lo más equilibrada posible. ¿Por qué? Porque finalmente, es un poco lo que hablábamos con Mauricio, finalmente mi currículum quizás puede ser súper adaptado a todas las cosas que quiero que el ATS incorpore, pero que finalmente al llegar a cierta etapa donde me tengo que vender yo y tengo que tener un buen speech de venta y sustentar lo que estoy vendiendo en un inicio, se va a terminar como de alguna manera cayendo, ¿ya? Por lo tanto, la sugerencia es
trabajen bien su estrategia personal, trabajen bien sus herramientas de marketing, trabajen bien las herramientas de postulación, de manera de que integralmente podamos ganarle el robot y a la empresa y al reclutador, pero sin perder de vista que esto es un proceso que está utilizado y regularizado por personas. Por lo tanto, este temor que tenemos tanto a la ATS finalmente está usado por una persona. Aunque es un sistema, igual los requisitos, los filtros, las cosas se los puso una persona. Por lo tanto, no perdamos de vista eso, de manera de que sea más, como decía, integral o más completo la propuesta de valor que queremos tener o ofrecer al mercado. Así que bueno, ahora vamos a dar la palabra a la gente que ha tenido, pero les quiero, más o menos eso era lo que teníamos preparado desde Smart Placement, de poder entregarles información, herramientas, ayudas, tips, algunos que a veces pueden sonar muy de sentido común, pero no, el sentido común es el menos de los comunes, así que bueno, es importante también tenerlo en consideración y que podamos contribuir con un granito de arena a que les vaya mejor en los procesos, que se sientan más seguros, más confiados, y no tener tanta duda e incertidumbre, que yo creo que es lo que más genera ansiedad en la búsqueda de trabajo, el no saber, el no tener feedback, el no tener información, el sentirse un poquito en la nada, haciendo intuitivamente las cosas. Bueno, ojalá que estas pequeñas cositas que nosotros hacemos desde Smart Placement les ayuden a sentirse un poquito más confiados y seguros en enfrentar el proceso. Vale, dale tú. Bueno, gente Andrés, que tiene dudas. Sí, Andrés ha levantado la mano y hay una pregunta que creo que es importante aclarar. A veces los ATS o las plataformas piden fechas de nacimiento y RUT y nos preguntan si eso es legal. Y la sugerencia dice que es mejor mentir. La verdad que ahí lo dejamos a criterio de él, pero esa pregunta. A ver, yo creo que en pedir, la empresa puede hacer o pedir lo que quiera, no necesariamente vamos a estar de acuerdo con esa información que se solicitan, y eso también nos habla del tipo de compañía, los filtros que ellos utilizan como algo relevante e importante, que también nos da la opción a nosotros de decidir de postular o no. Ahora, yo sugiero que la información sea 100% fidedigna, sobre todo con información personal de nosotros, en términos de fecha de nacimiento, o si me preguntan la edad, o si me preguntan cualquier ubicación, ese tipo de cosas, porque creo que finalmente nos puede terminar perjudicando si esta información no es fidedigna. Entonces, si ya estoy dispuesto a entregarla y no me incomoda, yo lo haría lo real que es. Esa sería mi sugerencia. Andrés Tizi ha levantado la mano. Sí, que estuve ahí jugando mientras conversaban con el tema de los ATS y quería saber si realmente funciona lo que hice. Tomé el currículum, el mismo de todos los currículums, y en el header o en el footer le puse 1.000.000 de palabras claves y las puse en blanco. Entonces lo que me pasó fue que pasé de un 70 a un 95% de una descripción de trabajo. Por las palabras clave, en el fondo. Sí, puse, pero como hashtag, finanzas, CFO, y eso obviamente el reclutador no lo va a ver porque está en blanco, y la inteligencia artificial agarró todo y me subió al 95. ¿Pero eso funciona realmente en todo o es algo, porque no creo que lo haya inventado ahora recién? No lo sé. Qué interesante lo que trae Andrés, porque les puedo preguntar a mis coaches si ella sabe, si a la Vale o a la Sandra, si ellas saben si eso efectivamente funciona, pero no tengo claridad. Claro, no los ve el reclutador porque está en blanco, pero no sé si todos los software los consideran. ¿Ustedes saben eso? Que es un texto. El texto está en color blanco, esa es la única diferencia. Debería considerarlo, yo creo, en la práctica, claro. Sí. Y me lo legó, pero al tiro. Como dato. Miremos, pongamos todo en blanco con todas las palabras clave. No lo sé, en verdad, pero podría ser. Puedo averiguar por mi parte, Andrés, también, como para ayudarte más directamente con eso, pero si finalmente no se ve y ayuda a que el motor pase, no sé si nosotros le estamos ganando el robot de esa manera. Me genera ruido, como estamos siendo más inteligentes que eso, no lo sé, pero puede ser que sirva. En Instagram funciona así. En Instagram funciona así cuando... Con los hashtags. Que tú lo pones oculto para que potencie
Claro. Bueno, desde ese lugar tiene sentido, pero no, no te puedo decir con argumento, mira, yo vi que en tal parte decía que esto funcionaba. No, no lo sé. La pregunta básicamente es si después se nota saber eso en algún... No lo sé. Por eso te digo como que tendría que tratar de averiguarlo. Podría preguntarle a las personas que ocupan el ATS desde el otro lugar, en el fondo como para, pero no lo sé. ¿Hay algún capo La en TI? picardía del Cóndor Roja. ¿No hay un capo en TI por acá? Sí, No yo sé. te podría decir desde el lugar de reclutador, sobre todo LinkedIn Recruiter, ¿sí? Uno arma campos, entonces el software te trae toda esa información. Entonces uno después lo va validando, el humano lo va validando, no hay chance. Así que... Claro, más como allá de- está en blanco, no sé, Claro. pues claro, eso ahí No lo sería, claro, Claro, pero sí. Joana, hay una pregunta interesante, ¿sí? Con el tema de la renta, ¿sí? En cuanto al ítems, ¿sí? Si hay algo que la ATS nos puede llegar a descartar, si la pretensión es mayor a la que la posición tiene. Sí. Súper buena pregunta. Efectivamente, el filtro que hace el reclutador es poner un número de renta para filtrar a los candidatos, ¿ya? Ahora, la sugerencia es que si el sistema me permite poder incorporar un rango, porque cuando me permite incorporar el rango, el ATS sí considera la renta dentro de ese rango, ¿ya? Cuando no me permite incorporar el rango, porque el sistema está hecho para poner un número fijo, lamentablemente me van a filtrar por encima o debajo, pero igual hay un criterio más amplio que permite poner el reclutador en términos de renta. O sea, si yo le quiero pagar 5.000 pesos, estoy inventando, probablemente en el filtro que voy a hacer voy a poner 3.500, 7.500, no sé, 4.000, 6.500, no sé, voy a tratar de poner algo más rango, entonces en la medida en que yo pueda ocupar un rango, mejor va a permitir pasar el filtro ATS. Pero sí es un filtro, de todas maneras, como un criterio de experiencia específica académica de una carrera, lo podría ser el tema de la renta. Igual nos preguntan con el tema de la edad. Claro, que podría ser sí, de todas maneras, lamentablemente sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Vale? ¿Algo más? Bueno, nos agradecen el webinar, a todo el equipo. En realidad, hicieron una pregunta muy referida al tema del nombre de los cargos en inglés y español, que ya lo habías aclarado. Y bueno, no más que eso. A ver, nos están preguntando si al grabar una entrevista en video a partir de preguntas que hace la empresa, se lo revisan los ATS o una persona, que es lo que habitualmente siempre les contamos. Esto lo está preguntando Ana María Paulete. Claro, o sea, en realidad cuando el sistema me hace grabar un video, lo analiza Motion Analytics, que es el software que en el fondo lo que hace es evaluar las emociones, rasgos faciales, mini movimientos, micro movimientos, que entregan en el fondo una información respecto del candidato. No en términos de el ATS de filtro de edad, eso, no va asociado a eso. Pero lo que yo les comentaba es que a veces lo que puede hacer un buen video o una buena presentación es favorecer la candidatura de la persona. En el fondo, por generar una buena impresión, por asociarse a la cara a alguien, eso es lo que a nivel más subjetivo ayuda un poquito los videos. Pero ocupa otro tipo de evaluación que tiene que ver con la parte más emociones, que nosotros es más difícil de manejar que el discurso concreto. Bueno, y han levantado la mano José Andrés Muñoz y Rodrigo Sainz. José Andrés primero. Ya. Sí, mira, se relaciona con los títulos universitarios. Ocurre que yo he trabajado muchos años en la industria farmacéutica y es normal que postule a empresas norteamericanas. Es muy específico, a lo mejor muy personal, pero a lo mejor le sirve a alguien. Yo soy médico veterinario y el título en Chile es médico veterinario, pero en Estados Unidos es doctor en medicina veterinaria. Ese es el título. Distintos los grados académicos, etc. Ahora, la pregunta es por lo siguiente. Cuando se me pregunta por el título, el grado académico lógicamente es otro, se me pregunta por el título en un formulario norteamericano, al yo incorporar la traducción literal chilena, ¿puedo quedar fuera la ATS o es mejor colocar cuál sería la adaptación del título en Estados Unidos? Ya, súper buena pregunta. Yo te puedo responder respecto de mi
de mi mirada, pero Sandra quizás te pueda responder más directamente, que ella trabaja en la industria farmacéutica. Pero a ver, Sandra, danos tu opinión y yo doy ahí yo lo que yo haría en términos de esa palabra. Estás muteada, Sandra. Yo te sugiero que coloques la posición que se maneja en el país. Yo también iba a decir eso, Ujú. como la posición que se maneja en el país, sí. Es decir, haces como la validación. Estudiaste en Estados Unidos, ¿cuál es el comparativo que haga match con el país donde estás postulando? Sí, también, y esto se lo agradezco a las dos, también puede ser extensible a la nota académica que muchas veces se pregunta en nota GPA, en la escala GPA. Sí. Eso fácilmente adaptar y se puede explicar posteriormente en una entrevista. Sí. Pero modificar el título, claro, a lo mejor también se podría explicar el hecho de adaptar, digamos, a la realidad, como dice Sandra, a la realidad de una empresa norteamericana, cuál sería el título, le puede servir a los ingenieros en distintas cosas también, probablemente. Claro, de hecho ahí, José, haciendo un punto a lo que tú dices, nosotros tenemos en Chile un montón de profesionales extranjeros que tienen títulos distintos, que son carreras muy similares a Chile, pero que no se llama ingeniería comercial, porque yo creo que somos el país que se llama ingeniería comercial. Entonces, en el fondo ahí la sugerencia también es lo que decía Sandra, en el fondo alinearlo al país, porque finalmente eso también puede dejar fuera a algunos candidatos que se llame licenciado en o licenciatura o administración de empresas, que en general cuando uno busca un cargo a veces pone más ingeniería comercial que administración de empresas, que podría ser una palabra también asociada, pero en el fondo eso también puede ser un filtro. Así que súper buen punto, José. Ok, gracias a las dos. Rodrigo Sáenz también levantó la mano, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Oye, primero que nada agradecer la disponibilidad de ustedes para resolver todas estas preguntas que cuando uno está en estas situaciones buscando pega son muy importantes, ¿ya? Oye, Feliz. la pregunta que quiero hacerle tiene una componente igual importante legal, que me ha ocurrido que me piden mucha información acerca de, ya sea en el momento de entrevista o en el momento de que hay que entregar antecedentes, cuando tú estás cuantificando tus logros. Yo trabajo en un área que trabaja con muchos indicadores, muchos números, y te consultan mucho esos valores, ¿cierto? Entonces tú también ahí estás haciendo una suerte de benchmarking, ¿cierto? Para saber qué es lo que ocurre en el mercado con tu competencia, ¿ya? Y adicionalmente, o sea, yo digo, el día que firmé mi finiquito en la notaría, eran como 5 páginas que hablaban de confidencialidad. Entonces, ¿hasta dónde puedo manejar eso? ¿Hasta dónde puedo llegar eso? ¿O de qué forma lo puedo manejar? Sí, a ver, yo creo, Rodrigo, que uno tiene que... podemos ahí tenemos como un micrófono. Ahí, súper. Maritza, Súper. Yo creo, Rodrigo, que yo entregaría la información que a mí me acomode hacer en la postulación. Como que en el fondo, si hay información muy confidencial que me pone en riesgo, sobre todo si estoy trabajando en una compañía actualmente, quizás hay información que yo sería más cuidadosa de compartir. Sin embargo, creo que las personas que ya no están en una compañía y donde se les solicita en el fondo cierta información, en donde ellos ya no pertenecen a esa empresa y no hay alguna firma de algo confidencial de esa información, yo quizás estaría más dispuesta a compartirla. Creo que es bastante subjetivo, es un criterio bien personal, pero yo creo que en la medida en que no nos juegue en contra con nada como ético, legal que nosotros hayamos generado con la compañía, lo trataría de aprovechar a mi favor. No sé si estoy respondiendo bien tu pregunta, pero eso es lo que entendí. Sí, se responde parcialmente, porque lo que te comentaba es que hoy día te ponen unas cláusulas que son casi abusivas respecto a la entrega de información. Y mi cargo, mi posición, a lo que yo postulo es esa información que es de forma confidencial. O sea, yo ya no estoy trabajando en la compañía, pero firmé un mamotrejo en la notaría como de 5 hojas que casi, oye, me tengo que cambiar de área para poder seguir trabajando. Claro. Yo creo que en la medida en que te perjudique, o sea, legalmente uno las empresas, estos no compite y todo este tipo de información es súper difícil como de llevarlos a cabo, en el fondo legalmente, por lo que si eso me va a perjudicar yo emplearme en una siguiente compañía, creo que es muy uno a uno, que uno debería asesorarse bien en qué cosas sí, en qué cosas no, pero creo que si eso te va como a perjudicar emplearte en una nueva compañía y es información como que en el fondo necesaria para avanzar en algo y en la medida en que no te complica a ti en lo personal, yo lo haría, porque finalmente te va a afectar a ti en volver a emplearte. Claro. Pero
pero creo que es muy uno a uno, creo que es como que hay que revisarla Ya, bien. yo también estoy de acuerdo, yo también lo haría, la verdad, pero efectivamente hay que ver las cosas de pregunta, porque, como bien dice Rodrigo, de repente en la competencia que quiere levantar información ya hace estos tipos de entrevistas solo para obtener información. Es Entonces, que yo como que creo hay que, que... claro, hay de Hay que tener todo y, cuidado. Ujú, claro, yo creo sí, que tiene que ver también con, como que es parte un poco del, lamentablemente en el juego en el que estamos insertos en el tema de postulación, como que, claro, por eso, claro, de todas muy, maneras. muy caso a caso, eso diría yo, como analizarlo caso a caso, para no dar una respuesta súper generalizada, porque en realidad no, Ok, muchas gracias. no de nada. Giovanna, hay una pregunta de Pilar. Seguramente Pilar está postulando por LinkedIn y lo que pregunta es si cuando se pone la pretensión de renta, si los ATS de LinkedIn interpretan los rangos, ¿sí? Porque ella quiere saber si lo separamos por un guión o lo de la palabra no lo estoy entendiendo. Pero sí, hay que poner si la postulación pide rango, ¿no? Sí, sí puede rango, claro, lo que pida la postulación, eso haría yo. Mm. ¿Alguna otra duda? O... No, nos sugieren que hagamos después un webinar de Emotion Analytics. Buenísima la sugerencia, la vamos a considerar. Así que nada, bueno, quiero agradecerles a todos la participación, la Hola, buena onda. ¿Sí? disculpa, es que sí tengo la consulta, pero últimamente he visto empresas que te piden evidencia de tus últimos salarios y te piden así como que cada posición que has ocupado te digan cuánto. Tuve ese tipo de entrevista y me pareció súper abusiva e incómoda porque obviamente tú vas cambiando muchas veces para mejorar o muchas veces por ambientes X y Z. Eso me gustaría saber cómo manejarlo de una forma en que no te digan como que problemática bueno, no sé. Sí. Bueno, yo creo que eso sucede mucho, no sé si mucho, pero yo creo que eso sucede en relación a lo que la empresa es relevante y quiere como poder como saber de ti. Mi apreciación es que efectivamente es información que no debería pedirte, que es personal y que la compañía no tiene por qué saberlo, y también porque te juegan contra, porque finalmente les entregas información a la compañía que te puede estar perjudicando en la nueva renta que quieres tener o en información que tú quieres mantener confidencial. Por lo tanto, más que cómo manejarlo, porque creo que si uno no entrega la información que la compañía te está pidiendo, probablemente igual voy a quedar fuera del proceso porque va a ser un filtro que pone la compañía. Yo creo que eso más que nada te habla de la empresa. Para mí, todo esto, en términos de las preguntas que hagan, lo que soliciten, cómo es el proceso, te habla de la compañía. Por lo tanto, uno tiene que ahí decidir si quiere seguir avanzando en eso y entregar esa información o finalmente está dispuesto a no quiero trabajar en lugares donde me soliciten eso. Yo creo que tiene que ver más que con eso que con cómo sortear esa información que me está solicitando la empresa y que me la va a seguir solicitando independiente y yo no quiera entregarla en el fondo. Vale, aprovecho para otra pregunta. Yo trabajé en Telefónica en Venezuela 10 años, me vine para Chile, ya es más conocido porque los venezolanos venimos para Chile. Allá trabajé como PM, Project Manager, y acá he sorteado en el sentido en que se me abrió la oportunidad para ser comercial, pero he estado casi que cada año me he cambiado de empresa por X razones. Entonces, ¿cómo manejar eso? Porque he manejado la parte comercial, pero cuando llegas a una empresa quedan así como que es que me da miedo porque es que veo que no eres estable. O sea, sí fuiste estable 10 años, pero has cambiado. Entonces, oye, por X razones has cambiado, bien sea que ha sido tu decisión porque has querido cambiar para otra empresa mejor o porque también se ha dado modo pandemia que hubo gran cantidad de desvinculaciones acá en el país. ¿Cómo manejar eso de modo, de verdad que también he llegado a pensar si los ATS te descartan si ven un año, chao, no lo sé. Mira, ahí hay dos cosas. Uno, efectivamente la ATS podría tener un filtro de cierto mínimo de años de experiencia en una posición, en el último cargo, sí podría ser un filtro, ¿ya? Ahora, si estamos hablando ya directamente con lo que es el reclutador, yo tendría buenos argumentos y un buen discurso que justifique esos cambios en el fondo. No asociados a, bueno, me pagaba mejor y me cambié por eso, sino que en términos de desafío, de proyección, de fit cultural, fit con la posición, no sé, foco en el desarrollo de carrera en cierto cargo, como que argumentaría bien
de manera que no me perjudique. Creo hoy en día que lo dinámico que está el mercado, los promedios que mantiene la gente en una posición que son menores a 3, anteriormente la gente trabajaba 10, 15 años, 20 años en una posición, hoy en día eso no tiende a ocurrir en su mayoría, por lo tanto creo que el mercado está mucho más abierto a que la gente cambie con más facilidad de trabajo, a diferencia de antes. Sin embargo, si es un requisito que tiene la compañía y lo pone como un filtro ATS, lamentablemente así te van a filtrar en ese sentido. Ahora, si logras avanzar o hablar con alguien más directo de la posición, yo trataría de tener un muy buen discurso y muy buenos argumentos que muestren por qué has generado esos cambios. Vale, yo lo que estoy pensando ahorita que estás conversando, se me viene una idea a la cabeza, así como duramos en una empresa 10 años y vamos colocando desde qué cargo iniciamos hasta qué cargo culminamos, podríamos es como generalizar, si yo he estado en el área comercial como CAN, directora de cuentas, podría es como colocar esa experiencia, qué sé yo, 5 años como es y lo que puedo es disgregar en las empresas en las que he estado, pero en sí es como validar de que en esa área comercial he estado 5 años, me Para parece, hacerlo no como sé, más hablándolo. funcional. Exacto. Más funcional. Sí, Conversando contigo se me hay ocurre. ATS que te permiten hacerlo más funcional. Generalmente lo que sugieren es que el ATS lee mejor lo que es cronológico, ordenado cronológicamente y no funcional. Pero podría ser una estrategia si finalmente estoy viendo que el filtro va por ese camino. Habría que pensarlo, pero podría ser. Muchas gracias. Súper. Bueno, en honor al tiempo, les quiero agradecer a toda la gente que participó. Espero les haya servido. Cualquier cosa que necesiten, recurran a Smart Placement, nos consultan, nos escriben, nos contactan, se meten en la página web, revisen información, lo que podamos apoyar. En YouTube, en nuestro canal de YouTube, tenemos otros videos, grabaciones, webinars que también están disponibles para que los puedan revisar. Y nada, realmente agradecerles de que hayan participado, del interés, de las preguntas, eso nos gusta porque lo hace más dinámico y más entretenido y sabemos que están atentos, así que esa es la gracia. Y recuerden que todas las personas que se inscribieron, a pesar de que hayan entrado tarde, se hayan tenido que salir, lo que sea, les va a llevar la grabación durante el día del webinar, así que van a tenerla, lo pueden revisar ahí después, si no sacaron print de pantalla con algunas cosas, así que nada, espero que les haya sido útil, yo encantada como equipo, gracias Vale, gracias Sandra por apoyarnos también en la presentación, y les mando un abrazo muy grande y a algunos exalumnos antiguos que tengo, algunos que están ahora en el programa, un besito grande y a toda la gente que se conectó, que gracias por participar, así que un abrazo grande, que tengan lindo feriado mañana y ánimo con todo. Muchas gracias. 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 Ok, Que estén súper. Gracias. Chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, gracias.